Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País han pedido interpelar al canciller Héctor Béjar. Vamos a También. hablar de este tema también con Jorge Morate, que es congresista de Fuerza Popular. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por invitarme y muy amables y saludos a todos los oyentes de Radio Exitosa. Congresista Morante, primero yo quiero partir por el por qué se negó Fuerza Popular a que se pueda conformar esta comisión investigadora del atentado del pasado mes de mayo en Vizcatán del N, donde murieron 16 personas. Yo en lo particular incluso intervine en ese debate. ¿Qué sucede? Ya de plano hay una serie de autoridades que se están encargando de eso, ¿no? Ya sea la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, quienes están investigando este tema, ¿no? Y el hecho de crear una comisión investigadora sobre lo que pasó en Vizcatán del N, promovido por la gente de Perú Libre, creo que tiene de plano una intencionalidad de pretender desviar el verdadero alcance de este ataque, ¿no? Porque en algún momento no olvidemos que cuando sucedió esto, incluso gente vinculada a Perú Libre dijo que esto había sido organizado, este ataque había sido organizado por Fuerza Popular para tratar de vincular a Perú Libre o a Sendero Luminoso con el ataque a estas personas. De plano yo creo que es un poco un show que quieren manejar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos aquí en realidad en el Congreso de la República una comisión que es la Comisión de Defensa, que además no está en manos de Fuerza Popular, que perfectamente podía investigar este tema. Y crear una nueva comisión, una comisión investigadora, implica un mayor costo al Estado, ¿no? Porque implica armar todo un aparataje administrativo, más contratos, más gente, más viajes, más idas, más vueltas, cuando perfectamente se pudo haber dado a la Comisión de Defensa del Congreso de la República el encargo de investigar esta acción subversiva, esta acción terrorista, y con facultades de comisión investigadora, ¿no? Entonces, si tú le dabas a la propia Comisión de Defensa, que ya tiene todo un sistema administrativo armado, ¿no? Y es también multipartidaria, le dabas esta facultad de comisión investigadora, no hacías una duplicidad de gasto, pues. Claro, pero congresista, esto podríamos también compararlo un poco, porque no es la única propuesta de comisión investigadora que ha habido en el Congreso y que se trata de hechos pasados y de hechos relacionados con sindicación hacia otro grupo político. Estamos hablando, y usted lo ha dicho, el Perú Libre, en el momento que ocurrió este atentado, estaba diciendo que era para desprestigiarlos de alguna forma a ellos. Sin embargo, también se ha aprobado hacer una comisión investigadora sobre las elecciones o un supuesto fraude en las elecciones. Y ahí era todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahí los sindicados eran Perú Libre de haber hecho fraude en mesa, cosa que no se pudo de alguna forma probar frente a las autoridades. Un momentito, todavía no termino, discúlpeme, congresista. Entonces, lo que yo le pregunto es, ahí también no se estaría gastando dinero, esfuerzos, tiempo y concentración en probar algo desde el Congreso que no se ha aprobado en otras instancias y que podría tal vez, si es que lo que se busca es algún tipo de reforma al proceso electoral o mejora al proceso electoral, se podría ver en otra comisión ya existente. Joana, perdóname, en primer caso, en caso de lo de Vizcatán del N, es un asunto que ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Lo otro, de lo que tú acabas de hablar, no tiene investigación en el Ministerio Público. Segundo, el caso del N es un caso muy puntual y muy específico en una zona geográfica del país muy acotada, ¿correcto? El otro tema es un tema de carácter nacional. En el caso de lo del tema electoral, la propia comisión establece la posibilidad de, digamos, plantear reformas o modificaciones al sistema electoral. Sistema electoral que está vigente desde hace más de 30 años.
que evidentemente ya requiere una reforma, ¿no? Entonces, esta comisión que se ha creado, digamos, es más de un tema de alcance nacional y que implica incluso plantear una alternativa de reforma al propio sistema electoral, lo cual creo que en este caso... ¿Y eso no se podría hacer en otra comisión? O sea, en otra comisión no se podía, en otra comisión no se podía ver directamente el tema si es que se tienen que hacer reformas al sistema electoral, porque esta comisión se ha creado para ver si hubo o no hubo fraude en las últimas elecciones. Y eso ha sido una denuncia que ha partido de su partido, que ha partido de Fuerza Popular en contra del otro partido. Entonces, aquí estamos viendo también algo que promovido por ustedes. Puede haber una comparación. Como te digo, Giovanna, este es un asunto más de alcance nacional, ¿no? Este es un asunto más de alcance nacional, mientras que en el otro caso es un tema muy acotado, ¿no? Ya, pero congresista Morante, a ver, yo me sumo a lo que plantea Giovanna. ¿Cuál es la necesidad de crear una comisión investigadora que determine si hubo o no fraude? Si a la final puedes plantear situaciones de reformas electorales, una comisión que pueda trabajar exactamente en ese sentido sobre la base de las deficiencias que se encontró en el último proceso electoral. ¿Para qué investigar o determinar si hubo fraude o no si puedes plantear reformas sin necesidad de que investigues ello? Porque evidentemente, Pedro, para tú poder determinar justamente esas correcciones que tienes que detectar y analizar justamente los defectos que tiene el propio sistema, que de hecho los tiene y los hemos podido vivir, digamos, en los últimos procesos electorales, no solamente en este, ¿no? Entonces, creo que en un caso así, sí es importante poder hacer una comisión, ¿no? Bueno, como usted lo ha dicho, no solamente se ha visto en pero van a investigar y lo van a investigar porque hay denuncias de parte de su partido. Pero bueno, pasemos de tema. ¿No? Pasemos de tema porque usted obviamente es de Fuerza Popular y tiene la visión de Fuerza Popular. Pero pasemos a otro tema y que es esta interpelación al canciller Héctor Béjar. ¿Cuáles son las bases, congresista? Básicamente, nosotros planteamos el tema de que aclare la situación del Perú frente al Grupo de Lima, que es ya se ha señalado que se va a salir del Grupo de Lima, que nos haga más explícito el tema, si vamos a salir o no, que es un grupo creado justamente, lleva el nombre del Grupo de Lima al haber sido creado en el Perú y promovido por el Perú, para buscar una salida democrática, pacífica, ¿no?, a la situación de actualmente vive Venezuela. La posición que tiene el señor Béjar con respecto a las dictaduras tanto de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no?, y un poco todo lo que es su perfil sobre el alcance de la democracia y el sistema político, ¿no? Ya, a ver, yo le planteo la siguiente pregunta, congresista Morante, en el sentido de cuánto pierde, cuánto gana el Perú saliendo o permaneciendo en el Grupo de Lima. Por ejemplo, si salimos del Grupo de Lima, ¿perdemos algo? Como para hacer una cuestión de Estado desde el Parlamento, exigiéndole comparecer al canciller Béjar de que nos explique cuál va a ser la posición del país en ese sentido, o si califica o no dictadura a Venezuela. El Perú, mi querido Pedro, durante décadas ha tenido una presencia a través de sus servicios diplomáticos muy importante en Latinoamérica e incluso sería a nivel mundial. Tanto es así que la Cancillería peruana siempre ha sido considerada una de las mejores de Latinoamérica. Por eso incluso un embajador de nuestro servicio diplomático en su oportunidad fue secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, la Cancillería peruana, viendo esa tradición de relaciones exteriores que se ha manejado con una gran prudencia y con un gran manejo diplomático, promovió la constitución del Grupo de Lima para dar una solución al problema venezolano desde una perspectiva pacífica y democrática. Sí, pero congresista Morante, curiosamente, pero congresista Morante, entonces, la solución... Tu pregunta es ¿en qué nos perjudica? Nos perjudica en que los esfuerzos de nuestra propia Cancillería en tratar de dar una solución pacífica y democrática a un problema que es real, simple y llanamente estarían siendo desestimados desde la propia Cancillería, rompiendo una tradición
de actuación pacífica. Entonces, Pero contradicción o no, congresista Morante, lo que vemos es que la salida política a la crisis que enfrenta Venezuela no se va a dar ni en Lima, ni en Bogotá, ni en Quito, ni en ningún otro país que ha suscrito justamente este pacto político entre naciones. En el caso de Sudamérica, para que supuestamente den la solución a lo que viene pasando en este momento Venezuela, sino que esta va a comenzar a celebrarse en México. O sea, curiosamente, como que el Grupo de Lima no ha cumplido su función para que pueda poner fin al enfrentamiento a la crisis social política que atraviesa Venezuela, sino que esta reunión se va a celebrar en México. Pero la pregunta es, congresista, ¿qué ha logrado el Grupo de Lima con respecto a Venezuela? Claro, el problema es que el Grupo de Lima tuvo un gran impulso inicial, y es más, el Grupo de Lima no solamente eran 3 países, como tú señalaste, el Grupo de Lima eran alrededor de 60 países, pero se vincularon incluso países de Europa. Sí. ¿No? Sí, es cierto. Y también estuvo Canadá, sí, es cierto. ¿Pero qué logró? ¿Qué logró el Grupo de Lima? Logró presionar bastante, tanto es que generaron reuniones entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano. ¿Dónde se comienza a caer el Grupo de Lima? Se comienza a caer ya desde el gobierno del señor Vizcarra, que tenía una gran cercanía, o digamos ya demostró. Pero entonces ya se cayó el Grupo de Lima para usted, se comenzó a caer y ya se cayó el Grupo de Lima. No es que se comenzó a caer y se cayó, o sea, se comenzó a caer con el señor Vizcarra y evidentemente el señor Beja ya lo quiere fulminar. Nosotros creemos de que desde una perspectiva democrática es importante, más que fulminarlo, más bien estimularlo, impulsarlo, para ver una solución pacífica y democrática. Pues no creemos nosotros en soluciones de corte militar o de presiones o de digamos bloqueos o cosas por el estilo. Creemos que siempre una solución política y democrática es la mejor que puede suceder, sobre todo para el propio pueblo venezolano. Bien, congresista Jorge Morante, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Ojalá que en realidad estas comisiones investigadoras sirvan de algo, porque valgan verdades, este Grupo de Lima así hayan integrado 100 países con toda Europa, con todo Asia, no ha cumplido su función, y paradójicamente, la salida a la crisis política, económica, social que atraviesa Venezuela se va a dar en un país que se ha negado en su momento a suscribir este Grupo de Lima.